Génesis 2, versículo 4, la parte B. Dice: el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Génesis 5, 1, la parte A. Génesis 5, 1, la parte A. Este es el libro de las generaciones de Adán. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a avanzar en conocer la revelación bíblica a través de las escrituras sagradas, y en este caso sería en la cementera de la Biblia, que es el libro de Génesis. Estamos conociendo el libro de Génesis por tablillas, por historias. Ya vimos la primera historia del libro de Génesis, que iba desde el Génesis 1.1 a Génesis 2.4a, que era la relación de los cielos y de la tierra. Ahora ya en la reunión anterior iniciamos con la segunda tablilla, y la segunda tablilla va desde Génesis 2.4b, el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, hasta Génesis 5.1a. Este es el libro de las generaciones de Adán. Vamos a mirar entonces lo que experimentó Adán. ¿Quién más que Adán para hablarnos de lo que pasó en el huerto de las delicias antes de caer? ¿Quién más que Adán para hablarnos acerca de la tentación que tuvieron en el paraíso, en el Edén? ¿Quién más que Adán para hablarnos cómo la mujer comió del fruto y le dio? ¿Quién más que Adán para decirnos que Dios los echó y los expulsó del huerto de las delicias? ¿Quién más que Adán para hablarnos cómo su primer hijo mató a su segundo hijo? ¿Quién más que Adán para poder hablarnos de todo esto que lo conoció él personalmente? Es muy interesante, en el capítulo 5.1, ustedes lo pueden ver ahí, este es el libro de la genealogía de las generaciones de Adán. Y llamo la atención porque esa palabra libro en el hebreo nos da a entender que realmente estamos ante un libro. O sea, Génesis 2.4b a Génesis 5.1 es un libro. Por eso se llama así. Sefer Toledo Adán. Ese Sefer es la palabra hebrea para libro. Entonces es como si Moisés, cuando actualizó el texto, nos dijera: esto es un libro que tengo en mis manos, y es el libro de la historia de Adán. Por ejemplo, mire la Biblia textual 4, cómo traduce el Génesis 5, versículo 1. Recuerde lo que les había enseñado anteriormente, que Génesis 2.5 en la Biblia textual comienza el día en que Elohim hizo el cielo y la tierra. Así comienza Génesis 2.5 de la textual. Leo Génesis 5.1 de la Biblia textual 4. Esta es la escritura de la genealogía del hombre. ¿Sí ve? Ahora dice que es la escritura, o sea que esto que vamos a considerar es un libro, una escritura. Y si vamos a la Septuaginta de Génesis 5.1, esto es para afirmar que estamos ante un libro, el libro de la historia de Adán, de la relación de Adán. Génesis 5.1 de la Septuaginta dice: este es el libro de la generación de los hombres. Bien, entonces sin lugar a dudas creemos nosotros que estamos ante el relato de la historia de Adán, el libro de las relaciones de Adán. Bien, y en este libro ya estudiamos nosotros, cuando iniciamos el capítulo 2.4a, la formación del hombre. Vimos la importancia de la revelación bíblica en cuanto a la formación del hombre, y quedamos anteriormente en el versículo 17, cuando Dios le había dado el mandamiento al hombre de no comer del árbol que lleva al conocimiento del bien y del mal. Ahí nosotros habíamos considerado. Bien, ahora la porción que vamos a estudiar para terminar el capítulo 3, que hace parte de la segunda tablilla, de la segunda historia, va de Génesis 2.18 a Génesis 2.25. Y esta sección tiene una importante revelación teológica y tipológica. Ahora sí vamos a poder hablar de tipología.
porque la Escritura misma, a través de la revelación que recibió Pablo, nos va a mostrar esa tipología existente entre la creación del hombre y la mujer. También nos va a mostrar, digámoslo así, como los rudimentos de la institución del matrimonio, que era muy importante para la sociedad israelita. Porque recuerde que los primeros destinatarios de este texto eran ¿quiénes? Los israelitas cuando entraron a la tierra prometida. Cuando entraron a la tierra prometida, entraron con la ley, que era la Torá, los primeros 5 libros. Al final, Josué completó Deuteronomio por causa de la muerte de Moisés. Bien, entonces la creación de la mujer aporta, aparte de una importante enseñanza teológica, aporta una importante enseñanza acerca de la relación entre Cristo y la iglesia. Por eso es tan importante esta porción que vamos a considerar en el día de hoy. Bien, recuerde que estamos estudiando desde la Biblia Textual 3. Cuando hay que hacer alguna anotación, algún comentario, lo hacemos. Leo la Biblia Textual 3, Génesis 2, 18. Después de decirle al hombre que no comiera del árbol que lleva el conocimiento del bien y del mal, porque el día que coma de él va a morir. Bien, ahora va a seguir hablándole de la revelación divina. 18, dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. Recuerde lo que vimos la primera reunión en la introducción. Todas las cosas fueron creadas en Cristo y para Cristo. El hombre es para Cristo, la mujer es para Cristo, la creación es para Cristo. La redención es hecha por Cristo para que los hombres redimidos sean para Cristo. Todo el Padre lo hizo para el Hijo. Bien, y aquí nos vamos a mirar nosotros que también vemos una intervención del Padre dándole la mujer al hombre, que va a ser una tipología de el Padre dándole una mujer a su Hijo, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Empieza el texto con esta palabra dijo. Mírenlo ahí en su Biblia. Dijo Yahvé Elohim. La palabra hebrea amar se usa 11 veces en el capítulo 1. ¿Se acuerda cuando en el capítulo 1 estudiamos y dijo Dios y dijo Elohim? 11 veces, bueno, ahí se utiliza esa palabra amar, ¿cierto? La misma palabra. Entonces ahora, después de darle el mandamiento de no comer, dijo Yahvé Elohim, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Mire que aquí nuevamente hay una deliberación en el ser divino. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hay una deliberación en el seno intratrinitario en cuando crean al hombre. Ve que todo está hecho y entonces cuando ven todo que está hecho y aún falta por hacer la mujer, vemos una consideración divina. Aquí es una deliberación, una consideración del ser divino cuando dice no es bueno que el hombre esté solo. Hasta el momento en el capítulo 1 todo había sido bueno, ¿cierto? Todo había sido bueno, todos los días habían sido buenos, incluso el segundo día viéndolo desde la Septuaginta. Ahora Dios considera que no era bueno que el hombre estuviera solo, no porque él fuera imperfecto cuando Dios lo creó, sino que la raza humana fue creada en unidad, en comunión. La raza humana consta de hombre y consta de mujer, ¿cierto? El hombre no es bueno que esté solo porque no está completo. Por eso no era bueno que el hombre estuviera solo. Porque necesitaba alguien semejante a su lado. Por eso no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Por qué también además Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo? ¿En qué sentido la soledad del hombre, amados hermanos, no es buena? ¿En qué sentido no es buena? Recuerde que el hombre no es imperfecto cuando Dios lo creó. Este primer hombre no pecaba. No había imperfección en su creación porque salió de las manos sin mancha. ¿Bien? Entonces no podemos hablar de una imperfección en la creación del hombre, de Adán.
¿cierto? Lo que pasa es que es incompleto para cumplir los propósitos de Dios. Por eso no era bueno que estuviera solo. Por ejemplo, ¿cómo solo iba a poblar la tierra? ¿Cómo solo iba a fructificar y multiplicar? ¿Cómo solo iba a gobernar? Entonces por eso Dios dice que no es bueno que estuviera solo. También porque el versículo siguiente, en el 19, cuando Dios le trae los animales a Adán, porque es Dios el que los trae, así como Dios trajo los animales a Noé en el huerto, en el arca, después lo vamos a ver, Dios trae los animales a Adán y Adán empieza a mirar, y es ahí cuando él empieza a darse cuenta de su soledad, cuando empieza a mirar a los animales que tienen macho y hembra. Entonces, por eso Dios dice que no es bueno que esté el hombre solo, porque no podía cumplir su función de gobernar la tierra, ¿cierto? Porque esa función de gobernar la tierra, esa función de fructificar y multiplicar, se iba a dar, era con la mujer. Además, la soledad no es el plan de Dios, ahí con el primer hombre y con la primera mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios en su mismo ser es un Dios de comunión. Por eso no creo en el Dios unicitario, que es una persona sola en la eternidad, que nunca ha sido amante, que nunca ha sabido lo que es el amor. Dios es un ser en el cual subsiste el Padre, el Hijo, donde hay un amor eterno. Dios no es un Dios solitario. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, porque la soledad no está en el plan de Dios. Lo bueno es la comunión. Lo bueno es estar juntos. Lo bueno es que el hombre tuviera a la mujer para cumplir los propósitos y los planes de Dios. Entonces, por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces aquí vemos, ahora vamos a ver la deliberación divina. Acá, le haré ayuda semejante a él. Aquí es una consideración de Dios. Bueno, Dios no es bueno que el hombre esté solo, entonces voy a hacerle algo. Es Dios hablando consigo mismo. Pero quiero llamar la atención aquí en el versículo 2:18. Voy a leer dos versiones más para enriquecer el texto y mostrar algo más. 18 de Génesis, de la Biblia textual, y luego voy a leerlo de la Septuaginta. Dice, 2:18 de la Biblia textual. Dijo Adonai Elohim. Por eso no me gusta Génesis de la Biblia textual 4, porque sustituyen Yahvé por Adonai. Dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda a su medida. ¿Ve el cambio? Está en plural. En el texto masorético está en singular, le haré. En la Biblia textual que está siguiendo la Septuaginta, está en plural. Vamos a leer la Septuaginta. Génesis 2, versículo 18 de la Septuaginta. Dice, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda a su medida. ¿Bien? Entonces la 70 no pude comprobarlo en los manuscritos del Mal Muerto, pero lo que es la Septuaginta aparece en plural. ¿Bien? Y ese plural habla de una consideración de Dios en sí mismo deliberando en cuanto al hombre. Ese es un lenguaje común en Génesis. ¿Lo ha visto? Descendamos, hagamos, confundamos. Siempre habla en una pluralidad el Dios único, porque hay una deliberación consigo mismo. ¿Bien? No es con los ángeles, como dicen algunos escritores patrísticos y como dice la secta del unicitarismo. Dios no está hablando con los ángeles, ni siquiera como dicen los judíos. El hombre no fue hecho a imagen de los ángeles, fue hecho a imagen de Dios. ¿Listo? Entonces, en esa deliberación, en su mismo ser, hagámosle una ayuda semejante. La palabra hebrea, ayuda semejante, es eser kenegdo. Kenegdo, esa palabra kenegdo viene de negué. Eser en la Biblia habla de alguien que ayuda y generalmente hace referencia a la ayuda divina al ser humano cuando está en dificultad. Muchas veces cuando aparece en el Salmo, eser hace esa referencia a la ayuda de parte de Dios. Y esa palabra kenegdo, la traducción sería como frente a frente, ¿sí? Como correspondiente a o como adecuado a.
Entonces una ayuda que se asemeja a él. Eso es lo que Dios le iba a hacer al hombre. Una ayuda homóloga, alguien que lo iba a complementar, alguien que lo complementa, la mujer, ¿cierto? Como la otra mitad, más o menos así. Y era un complemento adecuado para la naturaleza de él. Porque recuerde que está en los seres creados la naturaleza humana, la naturaleza animal, la naturaleza angélica. Y la naturaleza angélica no es adecuada para el animal, ni el animal para la angélica. La naturaleza humana no es adecuada para la naturaleza animal, ni el animal es adecuada para la naturaleza angélica. Entonces necesitaba a alguien de su misma naturaleza, semejante a él, ¿cierto? Semejante a él en forma, en constitución, que estuviera cerca de él para conversar familiarmente, íntimamente, en comunión, que pudiera socorrerlo, que pudiera ayudarlo. Por eso se llama ayuda idónea, kenegdo. ¿Listo? Entonces eso es lo que dice Dios. Después de que le da el mandamiento al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea. Verso 19, ahora en este verso 19 y 20, mírenlo bien, Dios Adán va a manifestar la autoridad recibida por parte de Dios. ¿Cómo vamos a ver esa autoridad recibida por parte de Dios? Veámoslo. Porque Yahvé, o sea, dijo Dios que el hombre es bueno, que no es bueno que esté solo, porque Yahvé, ese porque es una explicación, había formado de la tierra toda bestia del campo, había es como en pasado, y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Esa palabra ayuda idónea, así, eser kenegdo, solamente aparece 2 veces acá en la Biblia, no aparece en esa combinación en toda la Biblia. Bien, bueno, ¿qué tenemos acá? 1, este hombre, recuerde que Adán es una clara figura de Cristo, dicho por Pablo. Y este hombre tenía la capacidad del habla. Eso de que el hombre primitivo no podía hablar, no podía escribir, Dios dotó a este primer hombre con una sabiduría muy particular, un discernimiento muy particular, una fuerza muy particular, porque él solo labraba el huerto. No sabemos la extensión del huerto, pero era grande porque lo regaban 4 ríos. Y él solo tenía la capacidad de hacer todo eso. Entonces, este hombre que Dios creó había recibido la capacidad del habla. Adán tenía un lenguaje completamente formado. Y usó ese don que Dios le dio, ese talento, ¿para qué? Para nombrar a los animales. Y ahí vemos nosotros la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento de este hombre. Tenía la capacidad de clasificar. Y al mismo tiempo vemos el dominio que tenía sobre la demás creación de Dios. Vemos que cuando Adán llama a los animales y les coloca un nombre, él tiene la capacidad de discriminación y tiene la capacidad de clasificación. Ahí vemos nosotros algo de la zoología, que tiene que ver con los animales, la ciencia que estudia a los animales. Entonces Adán miraba el animal de acuerdo a sus características que tenía ese animal, su tamaño, su aspecto, el ruido que causaba, porque no hablaba. Entonces le daba un nombre y ese nombre describía como el carácter del animal. Y en la Biblia vemos nosotros que cuando alguien nombra algo es porque esa persona tiene dominio sobre eso que nombra o sobre ese alguien que nombra. Entonces el hecho de ponerle nombre, vemos nosotros que aparece la autoridad de Adán sobre la creación.
rigiendo sobre la creación, los animales viniendo a Él, sujetándose a Él, postrándose delante de Él, por decirlo así, para que Adán los viera de acuerdo a su discernimiento y los llamara por el nombre que veía adecuado, ¿cierto? Y mire que esos nombres que Adán le dio a esos animales fueron los mismos nombres hasta que hubo la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Lo que pasa es que después de la Torre de Babel, cada uno le dio el mismo nombre, pero en su lenguaje. Ya venían conocidos con el nombre con el que traían, pero al haber ahí la confusión de las lenguas, entonces le llaman con el mismo nombre, pero en el lenguaje pues que ahora tienen de ahí en adelante, ¿cierto? Y cuando estaba en este proceso de darle nombre a los animales, ese proceso le mostró algo, y era que habían machos y hembras en cada especie. Él veía como un complemento entre el macho y hembra de cada especie. Y cuando estaba en ese proceso, eso le reveló su soledad. Ver 20. Mas para el hombre no se halló ayuda semejante a él. ¿Bien? Piensen en esto, por ejemplo, Dios le trae el lobo a Adán, por ejemplo. ¿Bien? Y quizás Adán haya pensado, bueno, pues este animal tiene 4 patas, yo tengo 2 piernas, yo camino derecho, él camina diferente, sus dientes son diferentes, se enoja por todo. Este animal como que no compagina conmigo. Pronto cuando Dios le puso la vaca, Adán de pronto pensaría, ese animal tiene 2 cuernos, no habla, camina en 4 patas, yo camino en 2 piernas, derecho, ¿cierto? No se parece a mí, no puede ser mi complemento. Por eso dice, mas para Adán no se halló ayuda semejante a él. Adán sabía que había sido formado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y los animales no eran hechos a imagen de Dios. Él necesitaba a alguien que también tuviera la imagen de Dios. Por eso en Génesis 1 nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Él necesitaba un ser que tuviera una naturaleza similar a la de él. En todo el reino animal no encontró una ayuda para él, un ser como él, hermanos, ¿cierto? Entonces por eso dice, mas para Adán no se halló ayuda semejante, versículo 21. Entonces Yahvé Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Ve cómo empieza el texto? Entonces, ¿cuál es la razón de ese entonces? Bueno, no había ayuda semejante para el hombre, entonces la causa es que los animales tenían su semejante. 1, la causa era que el diseño divino y el plan de Dios en su economía divina era que la raza humana fuera una unidad, hombre y mujer, ¿cierto? Su diseño eterno, por eso sale ese entonces. Entonces, a causa de eso, por todo lo que hemos dicho, fue Dios el que hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento. Ese sueño profundo en el griego, en la Septuaginta, aparece como éxtasis. Y la palabra hebrea es tardamá, significa letargo, trance. La Septuaginta lo traduce fuera de sí, lo puso fuera de sí. Y ese vocablo hebreo tardamá hace referencia a actos sobrenaturales en la Biblia. Allá en Génesis, cuando pasó lo que pasó con Abraham, se utiliza esta palabra tardemá, ¿cierto?
Y es un sueño divinamente inducido. Esto es una intervención de Dios. Es como si Dios lo hubiese anestesiado. Y cuando se levanta no tiene la sensación que tenemos los seres humanos cuando nos levantamos después de la anestesia. Es más o menos lo que hizo Dios en ese momento. Indujo un profundo sueño sobre Adán, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de hipnotismo, sino de un acto sobrenatural de Dios en Adán para adormecerlo. Y su adormecimiento era a tal punto que cuando Dios le hiciera la cirugía divina, no tuviera tanto dolor, porque el dolor pareciera que no existiera. No tuviera tanto dolor, no tuviera dolor porque el dolor no existía en el huerto de las delicias, en el paraíso. ¿Listo? Entonces, lo que hace Dios es que lo pone fuera de sí, un profundo adormecimiento, un sueño que viene por parte de Dios, y hace algo. Lo abre en su costado, ¿bien? Toma material genético de él y con ese material genético hace algo. ¿Bien? Llamo la atención a la palabra costillas. Ahí está en el 21. Entonces Yahvé Elohim hizo caer al hombre en un sueño, en un profundo adormecimiento, luego se durmió y luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Bueno, esa palabra costillas, la Biblia textual la traduce como costado y es la palabra hebrea Selah, T-S-L-A, T-S-E-L-A, Selah. ¿Bien? Vemos nosotros ahí que Dios tomó abundante información genética de Adán. ¿Por qué? Porque cuando Adán se despierta, ¿qué es lo primero que dice? Esta tiene algo mío, carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿cierto? Esa palabra Selah en la Biblia aparece 35 veces. 35 veces en el texto hebreo. Y solamente aquí es traducida como costilla. El resto de veces Selah se refiere al costado del hombre o a la ladera de una colina. ¿Sabes dónde aparece sí la palabra hebrea para costilla, Alá, en Daniel 7:5? Cuando habla la visión del oso que tiene 3 costillas en su boca, ahí se utiliza la palabra Alá, costilla. Entonces de las 35 veces, Selah solamente se traduce costilla acá. Esa palabra traduce más que todo es costado, costado del hombre. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el énfasis al saber que fue sacado de su lado, de su costado? Bueno, no fue sacada de la cabeza, porque si fuera así surgiría superioridad sobre el hombre. Tampoco fue sacada del pie porque sugeriría inferioridad. Fue sacada del lado, de su costado, lo que indica igualdad, compañía, complemento. ¿Bien? Ahora, sé que ha suscitado muchas preguntas y discusiones en cuanto a por qué los hombres después de ahí no nacen sin una costilla menos. Pero es absurdo pensar eso, hermanos. Por ejemplo, supongamos que antes de nacer mi hijo, a mí me quitaron el apéndice. Entonces, por eso él va a nacer sin apéndice. Es absurdo. ¿Bien? Solo le pasó a Adán el pedazo genético que le quitaron de su costado. ¿Bien? Entonces, de ese lado que Dios tomó, de su costado, lo más probable es que sea por acá, por el lado de las costillas también. Entonces Dios tomó esa parte que tomó de huesos, de carne y de sangre, entonces haría la mujer de esa información genética. Y mire que la mujer es creada de una manera diferente a cómo es creada el hombre. ¿Y sabe por qué? Por la revelación que traería Cristo a través de la redención. Esa es la razón. Por eso es que Dios no creó al hombre, a la mujer de la misma manera que al hombre. La hubiera formado también del polvo de la tierra. Pero la creó así porque eso hablaba de la obra de redención que iba a hacer el Señor Jesucristo. Esa fue la razón, hermanos. ¿Bien?
La Septuaginta, vamos a leerla en el Génesis 2:21. Génesis 2:21, leo acá de la Septuaginta, dice: y puso Dios a Adán fuera de sí, y lo durmió, y tomó una de sus costillas y rellenó el hueco de carne. Dice esta traducción. ¿Bien? Entonces, si Adán escribe eso, lo más probable es que Dios le haya explicado al hombre cómo iba a formar a la mujer. Porque Adán, cuando despierta, ¿qué es lo que dice? Yo sé de dónde viene. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces el material genético de la mujer es tomada del hombre, ¿cierto? Entonces mientras Adán dormía, Dios hizo esa cirugía divina, llamémoslo así, esa cirugía divina, ¿cierto? Una operación quirúrgica divina por parte de Dios, ¿cierto? Y esto nos enseña a nosotros muchas cosas espirituales y prácticas. El hombre primero tiene que entregarse y darse, amar primero y negarse. Porque aquí lo que vemos es casi una negación. No podemos hablar de dolor porque Adán no tenía dolor, pero él primero se entregó para que surgiera la mujer y así la amó. Eso lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con Jesucristo, que nos amó a nosotros primero. Bien. Versículo 22. Este versículo es muy importante, clave en la porción que estamos leyendo. Sigo leyendo de la Biblia textual 3. Y de la costilla, o del costado, o de la parte que Dios sacó de ahí, y de la costilla que Yahvé Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. ¿Bien? La Biblia textual 4 dice: y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Permítame leer dos versiones más de ese versículo. Voy a leer la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina, 1569. Dice, va a escucharse raro porque era el castellano de ese tiempo. Y edificó Jehová Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y trúxola al hombre. Español. Y edificó Yahvé Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y la trajo al hombre. Mire que aquí esta palabra hizo cambia y la traduce como Casiodoro de Reina hace 500 años. Edificó. Porque la raíz de esa palabra es la palabra hebrea baná, que significa edificar, que aparece muchas veces en el templo de Salomón como edificar, cuando se habla de edificar el templo de Salomón. Por eso Casiodoro la traduce edificó. Y la Septuaginta, mire cómo la traduce, esa misma palabra ahí. Génesis 2, versículo 22 dice, vea lo que dice: y transformó el Señor una de sus costillas, y transformó el Señor Dios la costilla que había tomado de Adán en mujer y la llevó a Adán. Esa palabra transformó en la Septuaginta, en la palabra griega okodomesen. Viene de la palabra griega oikodomeo, que es edificar, una construcción. Entonces esto calza claramente con la revelación neotestamentaria, hermanos, de la mujer con el hombre, haciendo referencia a Cristo y haciendo referencia a la iglesia. Vemos otra vez la intervención divina, un obrar milagroso de Dios en transformar esa parte genética del hombre en una persona. La persona que iba a complementarlo, la persona con la cual iba a cumplir el plan y el propósito que Dios se trazó en la eternidad. La vida de Adán se iba a convertir en la vida de Eva, de la mujer, ¿cierto? Y el texto dice, y la llevó o la trajo al hombre. O sea, fue Dios quien se la presentó. Esa es la providencia de Dios. Dios fue el que se la trajo. Dios hizo todos los arreglos para traerle esa mujer al hombre.
Ahora, hermanos, quiero que hagamos ahora una lectura tipológica de esto que estamos leyendo. ¿Por qué creo que tiene una lectura tipológica? Uno, Pablo nos dice en Romanos 5 que Adán es tipo de Cristo o figura. Pablo nos dice que él en 2 Corintios 11:3 ve a Eva como figura de la iglesia. Y Pablo nos dice en Efesios 5:31 que el matrimonio entre Adán y Eva, que representa un misterio entre Cristo y la iglesia. Y esa era generalmente la lectura que tenía la iglesia en el segundo siglo, generalmente tipológica. Usted ya debe ver la lectura contextual. Vamos a leer una lectura tipológica. Y escúcheme, quiero traer un comentario de Henry Morris, que tiene un libro que se llama El Registro de Génesis. Este hermano no utiliza la interpretación alegórica, es un hermano exegético. Utiliza generalmente la interpretación histórico-gramatical. Bien, mire lo que dice Henry Morrison. Dios debe haber tenido una buena razón para edificar a Eva de esta manera particular. Del Nuevo Testamento inferimos que había ciertas grandes verdades espirituales que se representaban en esta acción simbólica. Dado que este sueño no era necesario para prevenir el dolor, hasta el momento no había conocimiento del dolor o sufrimiento en el mundo, debe haber habido una imagen espiritual profunda en la acción. Parece casi como si Adán muriera cuando todavía no había muerte en el mundo para poder obtener una novia para compartir su vida. Estos pensamientos, por supuesto, nos recuerdan de inmediato a aquel cuyo lado fue perforado en el Calvario cuando entró en el sueño profundo de la muerte, de cuyo cuerpo no se rompió un hueso, sino de cuyo lado inmediatamente salió agua y sangre. De la vida de Adán, la sangre que sostiene sus huesos y carne, Dios hizo a Eva su novia. De la misma manera nosotros, que constituimos la novia de Cristo, 2 Corintios 11:2, hemos recibido la vida por su sangre. De este modo nos convertimos en miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5, versículo 30. ¿Ve? Este hermano, que no es alegórico, no tiene mucha interpretación tipológica, simbólica, ve sin lugar a dudas en la creación del hombre y la mujer una figura, una tipología entre Cristo y la iglesia y la obra de Jesucristo sobre todo. Porque la Biblia es la revelación de la obra de Dios en Jesucristo, apreciados hermanos, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunas cosas tipológicas acá, que creemos que hay una autoridad para poder hacerlo. El sueño de Adán es una figura de la muerte de Cristo. El costado abierto de Adán es una figura del costado abierto de Cristo, donde de ese costado que salió agua y sangre. Sangre, precio para comprar la novia, y agua para limpiarla. Esa palabra edificación, Dios edificó una mujer, hace referencia a la edificación de la iglesia. Porque al final de los tiempos, Dios el Padre le va a presentar a su Hijo una esposa completamente edificada, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, transparente, diáfana, completa. Cuando dice que le va a hacer una ayuda idónea, es como si le dijera al Hijo: le edificaré casa, le edificaré la iglesia. Y cuando nosotros miramos todo este proceso para edificar la mujer, tipológicamente vemos, uno, que Cristo probó la muerte de una manera figurada. Adán durmió, Cristo en la cruz durmió, murió, ¿cierto? Entonces el sueño de Adán tipifica la muerte de Cristo en la cruz para producir la iglesia. Adán pagó el precio. ¿Cuál fue el precio? Su costado abierto, donde sacaron material genético para la esposa, ¿cierto? Cristo pagó el precio, su costado abierto, que es el derramamiento de su sangre para la redención del ser humano, y agua para limpiar.
a su novia. Adán despertó de ese sueño. Cristo resucitó de la muerte. Estamos hablando, viendo una tipología. Adán despertó de ese sueño. Así como el sueño de Adán tipifica la muerte, su despertar representa la resurrección. Cristo resucitó también, viéndolo tipológicamente. Eva fue producida, la iglesia fue producida. Cuando Adán se despertó del sueño de la muerte, descubrió que Eva había sido edificada de su costado. Y mediante la resurrección, la vida de Cristo nos fue comunicada y fuimos regenerados por su resurrección. Adán llegó a ser uno con Eva. Cristo y su iglesia somos uno. Porque la escritura dice en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Hay una relación de matrimonio entre Cristo y nosotros, como miembros de su cuerpo, de la misma manera que Eva y Adán, ¿cierto? Porque recuerde que la unión matrimonial habla del misterio de Cristo y la iglesia. Y al final, Adán tiene una esposa gloriosa. Recuerde que al final habrá una iglesia gloriosa. Y creo que esto es una legítima tipología sin violar los parámetros de las escrituras sagradas, que nos habla de la obra del Hijo del Hombre. Creo que es una de las porciones donde puede haber una rica tipología en cuanto a esto, hermanos, que habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y volvamos entonces ya al versículo 23 y 24, vamos a hablar de la unidad del matrimonio entonces. Y el hombre exclamó: en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto se da llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Bien? Ahora Adán hace una exclamación cuando la ve. Esta es como yo. Encontró afinidad con alguien, encontró a alguien como él. Esta ahora es carne de mi carne. Esta es alguien como yo. Qué precioso descubrimiento del de Adán. En esto que exclama acá. Es como una especie de poema romántico, aunque no suene muy romántico hoy, para él lo era. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es como una poesía, es como una de las primeras poesías en la Biblia. Hacia nuestro tiempo no suene muy romántico, pero es lo que él exclama cuando ve a la mujer, ¿cierto? Y entonces él hace algo, la llama Isha, varona, porque fue tomada del Ish, varona, que hay un juego de palabras, ¿cierto? Recuerde que Adán le puso nombre a los animales y ahora Dios se la trae para que vea su complemento, con quien va a tener comunión, poder ser uno, pero también le coloca el nombre. Bueno, no un nombre como tal, sino que la llama varona porque percibe y sabe por Dios de dónde había sido tomada. ¿Bien? Por esto será llamada varona porque fue tomada del varón. Por eso, porque fue tomada del varón, por eso, versículo 24, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, no sabemos bien si esto es una aclaración del mismo Moisés o también es una continuación de la explicación que está haciendo Adán. Bien, bueno, abandonará. Bueno, aquí aprendemos principios importantes. Adán no tenía, digamos, no vivía en la casa del papá con los hermanos y tales. Eran ellos dos solitos, pero acá hay un principio. Generalmente cuando nos casamos, nosotros buscamos irnos aparte con nuestra esposa, porque ese es un principio bíblico, hermanos. ¿Bien? Tenemos que formar nuestra casa aparte, familia aparte, nuestro nido de amor aparte. ¿Bien? Entonces es un principio importante. Ahora, cuando dice esta versión abandonará, no es que ahora los hijos vayan a desentenderse de los papás, no. Es que quiere decir que va a dejar
va a abandonar su casa porque va a formar una nueva unidad familiar. Va a formar un nuevo lugar donde se va a gestar el reino de Dios en ese nuevo lugar, en ese nuevo hogar. ¿Bien? Entonces por eso, cuando hay un matrimonio, el hombre deja a su padre y se une a su mujer. ¿Ven? Que naturalmente esto está hablando de aspectos mucho más profundos de los que veía Pablo allá en Efesios 5. ¿Bien? Y versículo 25 termina: y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Otra vez, no sabemos si es una aclaración de Moisés o el mismo Adán. Bien, porque Adán estuvo desnudo, sin vergüenza. O sea, no que Adán era sin vergüenza, sino que estuvo sin vergüenza cuando estaba desnudo, y también luego tuvo vergüenza cuando pecó. Él tuvo las dos experiencias. Son los dos únicos hombres que pueden decirnos lo que es vivir sin pecado y con pecado. Bien. Entonces, ahora estaban en la presencia de Dios. Amor brotaba así como brotaban aguas del río que salía de Edén. Amor, ese huerto de las delicias era un lugar donde había amor que destilaba por todos lados. El hombre, la mujer, comunión, compañerismo, Dios con el hombre y la mujer, ¿cierto? Y la presencia de Dios cubría totalmente al hombre y a la mujer. Pero cuando ellos pecaron, la conciencia de la inocencia que tenían en cuanto a la desnudez cambió. Ahora se volvieron conscientes de los órganos reproductivos y se avergonzaron. Antes no lo habían hecho. Mira lo que ha causado el pecado, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos la desnudez en el Antiguo Testamento, muchas veces se refiere a veces a un estado como de miseria o a un estado de vulnerabilidad en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, hermano, ese era el modelo perfecto de Dios para el matrimonio, que iba a reproducirse en el resto de las familias de la tierra. Un lugar de compañerismo, un lugar de comunión, un lugar de amor, de respeto, de cariño. Y entonces cada una de las familias de la tierra iba a llenarse de eso mismo. Y esa vida del reino edémico se perdió por causa del pecado, que es lo que vamos a ver, Dios mediante, ya entonces en el capítulo 3. Vamos a ver un pero a todo esto que estamos viendo. Todavía todo es muy color de rosa hasta este momento, hasta que lleguemos al capítulo 3. Entonces aprendemos varias cosas de esta porción. La raza humana fue hecha en comunión. Aprendemos eso. Fue hecha en comunión. No Adán solo, no Eva solo, sino Adán y Eva. Porque la soledad no es lo propio de Dios. Y esa comunión representa de alguna manera la comunión del seno de la deidad. Hay una familia divina y hay una familia terrenal, que era en este caso el hombre y la mujer. Aprendemos que el hombre ha sido creado con la capacidad de comunión, y esa comunión y compañerismo debe extenderse. Bien. Nosotros hemos sido creados para la comunión. Eso debemos entenderlo claramente. Y eso es lo que nos deja una de las enseñanzas en el huerto de las delicias. Y finalmente, hermano, engrandece nuestro corazón a Dios al saber que quiere que tengamos comunión con Él y con nuestros semejantes. Porque Él nos pudiera haber hecho de otra manera, pero Él se tuvo en cuenta a sí mismo para poder crear al hombre, que Él no estaba solo. ¿Bien? Y engrandecemos al Señor porque aún desde las primeras páginas del Génesis vemos la revelación de la redención de Jesucristo y su unión con la iglesia.